Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 3 y sin más vamos a comenzar con una pregunta muy curiosa. Una pregunta que aparentemente tiene una gran dificultad, no sabes muy bien qué hacer con ella, es un tema que apenas cae en el MIR, pregunta número 166, pero que realmente si prestas un poquito de atención puedes con ella perfectamente y podrías incluso garantizar el punto como un acierto seguro. Esto es lo que tenéis que hacer, nunca nos cansaremos de repetirlo, es lo que tenéis que hacer cuando aparentemente la pregunta os supera. Tenéis que verla con otros ojos y al final pues se pueden sacar bastantes más puntos de los que parecen posibles a primera vista. Fijaros aquí en la pregunta 166, lo primero es leer las opciones, antes de ver el enunciado, leer las opciones, cuál es el diagnóstico de sospecha, intubación esofágica, despertar intraoperatorio, neumotórax secundario a barotrauma o perforación traqueal. Si lo leo de esa forma ya voy a tener mucho más presente cuáles son las posibilidades cuando analice el enunciado y la pregunta va a ser más fácil, no va a hacer falta leerla por segunda vez como a veces ocurre. Bien, pues me leo a ver qué le pasa al paciente, la pregunta promete, desde luego esto pues tiene pinta de ser pregunta de anestesia o de reanimación, este tipo de cosas que en el MIR caen muy poquito y que por tanto no estamos casi ninguno muy bien preparados. Nos habla, fijaros, de un paciente exfumador de 58 años que le van a hacer una esofaguectomía porque tiene una neoplasia maligna, se supone un cáncer de esófago. Nos dicen que hace algunos años tuvo un carcinoma de laringe que le trataron con radioterapia y durante la inducción anestésica se utiliza un introductor de Froba. Yo esto no sé lo que es, con total sinceridad, y de hecho si me preguntases en el pasillo del hospital que si conozco lo que es un introductor de Froba, lo primero que me vendría a la cabeza es un posible objeto de placer, a saber qué es un introductor de Froba. Seguramente será alguna perversión, o por lo menos es lo primero que me imaginaría. Sigo leyendo, estoy muy perdido, esto no tengo ni idea de lo que es, y me dicen que el introductor de Froba se emplea para guiar el tubo endotraqueal debido a que la laringoscopia indirecta pues muestra un grado 3 de Cormack-Lehane. Ya sí que no tengo ni idea. Utilizan una escala con dos nombres que es la primera vez que leo. Utilizan un instrumento que no sé ni para qué sirve. Y me dicen, con el inicio de la ventilación mecánica, a pesar de obtener una capnografía adecuada, observamos dificultad en la ventilación con un aumento progresivo de presiones en la vía aérea, taquicardia, hipotensión arterial y aparición de un enfisema subcutáneo cervical. Bien, lo que no sé no debería preocuparme demasiado. No puedo hacer nada. Durante la ejecución del examen es imposible consultar ninguna fuente, pero desde luego lo que sí sé es a lo que me tengo que agarrar y con lo que sí sé tendría que hacer todo lo posible por acertar la pregunta. Es una pregunta muy sencilla, en el fondo. Puede intimidarte, de acuerdo, es un recurso que usan a veces en el ministerio. Te hablan de instrumentos raros, te hablan de técnicas quirúrgicas extrañas, te hablan de clasificaciones que no conoces y eso te bloquea. Eso te paraliza, digamos que no te atreves a razonar en una pregunta que no te sientes seguro, pero aún así, solamente con estas palabras, enfisema cervical o enfisema subcutáneo cervical, tendrías que ser capaz de acertar la pregunta. Vamos a ver opción por opción. Simplemente aquí, con eso nos basta. La 1 dice, intubación esofágica. ¿Qué os parece esto? Si le hubiera intubado esófago, eso no bastaría para que el paciente tuviera un enfisema subcutáneo cervical. Si yo le toco el cuello y crepita, porque tengo aire en los planos subcutáneos, eso implicaría la perforación de una estructura. La perforación de una estructura que normalmente contiene aire. Puede ser el esófago, puede ser a lo mejor la tráquea, puede ser lo que sea, pero se ha perforado algo que acaba de salir aire y está debajo de la piel, lo puedo palpar. Si me dices simplemente intubación esofágica, mientras no me digas perforación, eso no va a ser correcto. Solo intubar el esófago no implicaría necesariamente que se vaya a salir aire y vayas a poder palparlo por debajo de la piel, así que por eso no creo que sea la 1. Fijaros la 2. Despertar intraoperatorio. Ya puede ser violento un despertar intraoperatorio como para que tenga aire debajo de la piel. Eso es algo inverosímil. Aquí si ha ocurrido algo es que al usar el introductor ese o los instrumentos que sean, se ha perforado una víscera que contiene aire. Eso no tiene nada que ver con la 2 tampoco. 3. Neumotórax secundario a barotrauma.
Esto ya empieza a ser un poquito más próximo a lo que ha ocurrido. Pero, si yo lo que tuviese es un neumotórax, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurre en el neumotórax? En el neumotórax lo que tienes es un pulmón que se perfora en su periferia y lo que ocurre es que el aire se mete en pleura. La pleura va a estar conteniendo aire, lo vamos a ver como una imagen típica, además en la radiografía. Fijaros, en este momento podéis ver la imagen característica de un neumotórax, de hecho un gran neumotórax. Fijaros que en la periferia del pulmón, señalado por la flecha amarilla, ahí podéis ver que hay aire, se ve completamente negro, donde no debería haber nada de eso. En la pleura empieza a haber aire, eso sería un neumotórax. Y eso, cuidado, cuando se perfora la pleura, cuando se empieza a llenar de aire, ¿dónde va el aire? A los márgenes del pulmón, no va en ningún caso a mediastino ni a cuello. Un neumotórax tendrías el aire en pleura, así que por eso no parece que la 3 sea la correcta. La que sí es correcta o sí puede ser correcta es la 4. Si se perfora un pulmón, el aire se irá a pleura. Si se perfora la tráquea, ahí sí. Si se perfora la tráquea, eso es mediastino, eso pasa por el cuello, ahí perfectamente me podría encontrar un enfisema subcutáneo cervical. Me da igual cómo se llame el instrumento que ha producido el problema. Me da igual cuál sea la escala que me mide las características del cuello del paciente y me da igual si le han dado radioterapia o si en su infancia le han operado de fimosis en 2 ocasiones. No importa, aquí la cuestión era enfisema subcutáneo cervical. A lo mejor alguno puede haber pensado en la opción número 1 al intubar el esófago, que se puede haber perforado, pero insisto, te lo tendrían que haber dicho intubación y perforación esofágica para poder justificar la 1. No han hablado de perforación, pero aparte otra cosa. La 1 tampoco sería, porque fijaros lo que han dicho. Dice, obtenemos una capnografía adecuada. Si obtengo una capnografía adecuada, es decir, la medición de CO2 es correcta en la vía aérea, hay CO2 en la vía aérea, eso quiere decir que ese CO2 viene de algún sitio, ese CO2 viene del pulmón. Luego entonces, lo que he intubado es la vía aérea. Si puedo detectar CO2 es que estoy en vía aérea, no estoy en esófago, evidentemente, así que por eso la 1 quedaría descartada en cualquier caso. Aquí la cuestión era fijarse en dónde está el aire. Para que yo tenga aire debajo de los planos cutáneos del cuello, ¿qué tiene que pasar? La única opción factible sería la 4. Ya sé que la pregunta intimida a primera vista, pero perfectamente podías con ella. Y es una pregunta que es un punto valioso. Una pregunta como esta, cuando la pones en el MIR, la mayor parte de la gente o bien se inhibe, no piensa, responde de cualquier manera, cualquier cosa, lo primero que se le pasa por la cabeza, o a lo mejor incluso piensa que es la 4, pero al final le da miedo y marca cualquier otra por temor a equivocarse, cuando tenía la idea correcta en la cabeza. Que no os pase eso. Si no sabéis, agarraos a lo que podáis. Y lo que sí sabes, y todo el mundo sabe lo que es un enfisema subcutáneo cervical, perfectamente podías intuir que venía de la 4. Eso tiene que venir de algún sitio, preferentemente una víscera que normalmente contiene aire, así que por eso la 4 es la correcta. Bien, dejamos la 166, esta se podía haber sacado, enhorabuena, quien la tenga bien, es un punto valioso, eso implica pues ya un cierto manejo de la técnica de examen. Y nos vamos a la pregunta 94. Aquí pasa un poco lo mismo. La pregunta 94, desde el punto de vista teórico, pues implica saber un poquito de hematología. Aquí lo que nos hablan, fijaros, con eso de las sombras nucleares o sombras de Gumprecht, son muy característicos de un cuadro. ¿Cuáles? Los que ya habéis visto hemato. Leucemia linfática crónica. Esto aparece con cierta frecuencia en el examen MIR. Es un cuadro que hay que saberse. Y no me cabe duda que dentro de algunos meses todos tendréis bastante idea sobre lo que es la leucemia linfática crónica. Pero, aunque no supierais ni lo que tiene el paciente. Ni lo que tiene el paciente. Aquí nos dicen que de estos factores todos se asocian a una menor supervivencia excepto. Fijaros aquí, cuando nos hablan de infiltración de médula ósea, de tiempo de duplicación linfocitaria, de lecciones cromosómicas, esto suena a cáncer, suena a tumor, un tumor hematológico, el que sea. En este caso ya digo que es una leucemia linfática crónica, pero no es necesario saberlo para acertar la pregunta. Aquí, ¿cómo lo sacas? Si no dominas el cuadro, si no te gusta la hemato, si aún no has dado la clase, me da igual, inténtalo por sentido común. Cuando los conocimientos que tienes son superados aparentemente por la pregunta, sentido común. ¿Cuál no implicará mal pronóstico? Vamos a ver opción por opción. Presencia de anemia o trombopenia. Hombre, vamos a ver, no lo sé seguro, pero tanto la anemia, sobre todo si es grave, o la trombopenia, también si es grave, implicarán más riesgo de cosas. Una anemia implicará que el paciente tendrá menos oxigenación tisular, implicará que tendrá más fatiga, más cansancio, más astenia. Eso seguramente beneficiarle no le va a beneficiar. Eso seguro.
No sé si contribuirá a que la enfermedad sea más grave, pero beneficiar fijo que no. Luego dicen trombopenia. Es la trombopenia, evidentemente aumenta el riesgo de sangrado y tanto más cuanto más grave sea. Entonces, por eso la 1, aunque no lo sé seguro, eso son cosas que si no las tuviese, mejor. Sigo leyendo. La 3 dice infiltración difusa de la médula ósea, más de un 70%. Esto, dentro de mi ignorancia, es mucha infiltración de la médula ósea. La 3 me está diciendo que más de 2/3 de la médula ósea está infiltrada por algo. No sé qué es ese algo, seguramente células tumorales, pero es mucha infiltración. Luego entonces lo que dice la 3 seguramente muy bueno no puede ser, infiltrar médula ósea con nada. La 4, de lección 11Q. Esto sí que puedes no saberlo. ¿Por qué? Porque en hematología, sobre todo cuando nos metemos en el terreno de lo tumoral, hay ciertas traslocaciones, hay ciertas delecciones, hay algunas que implican mejor pronóstico, otras implican peor pronóstico y eso exige y consume mucha memoria. Eso no tienes por qué saberlo, por lo menos en este momento del curso, ya te lo repasarás más adelante. Pero aquí podrías haber hecho un razonamiento sumamente simple, muy sencillo, que te podría haber dado el punto. Dice la 2. Tiempo de duplicación linfocitaria más de 12 meses. Vamos a ver. Si te hablan de duplicación linfocitaria o de translocaciones cromosómicas, parece que estamos en algo tumoral, en algo tipo leucemia o linfoma o algo parecido, aunque no sepas muy bien lo que es. ¿Qué es peor? ¿Cuando un tumor se replica rápidamente o cuando un tumor se replica lentamente? ¿Qué es más agresivo? Cuanto más corto es el tiempo de duplicación, el tumor progresa de forma más agresiva. Si el tiempo de duplicación celular es de 3 días, es mucho más agresivo, mucho más rápido, un crecimiento mucho más atroz que si hablamos de un tiempo de duplicación de más de un año. Es por eso, cuando la 2 nos dice tiempo de duplicación mayor de, es decir, tiempo de duplicación largo, quiere decir que es una neoplasia que en cualquier caso no es demasiado agresiva en su crecimiento. Por eso aquí, de marcar algo y sin tener ni idea, la que marcaría por sentido común es la 2. No tiene más, aunque no sepa ni lo que tiene el paciente. Pero esto es un cáncer o un tumor o una neoplasia, o como lo quieras llamar, que avanza lentamente, aunque no sepas ni cómo se llama este problema. Insisto, es una leucemia linfática crónica, y aquí un dato muy característico es lo de las sombras nucleares. El inmunofenotipo también, según viene aquí, es muy característico, se pregunta en el micro en estos CDs que aquí vienen, pero de momento no hace falta que lo memoricéis. Sentido común, podías con esta pregunta aún sin saber exactamente lo que tenía el paciente. Otra igual, mira, pregunta 197. La pregunta 197 pasa exactamente igual. Si te das cuenta, se puede enfocar de dos maneras. Vamos a leer primero los diagnósticos. Dice, ¿qué debemos sospechar? Hepatitis C, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia tricuspídea o taponamiento cardíaco. Ya tengo en mente lo que puede ser y me lo leo. Portador de marcapasos, acude a la consulta porque aumentan los edemas, tiene hepatomegalia dolorosa de 3 traveses de dedos desde el implante del marcapasos, niega disnea, ortopnea, niega disnea paroxística nocturna. Bien. Y atención a esto, y en su auscultación destaca un soplo sistólico eyectivo, que aumenta con la inspiración profunda. Vamos a ver. Hay dos enfoques. Enfoque muy fácil, enfoque que con conocimientos de tercero de medicina podrías haber sacado, conocimientos de patología general. De estas 4 cosas, ¿cuál es la única que puede justificar un soplo? Piénsalo, si lo enfocas así está absolutamente al alcance. La 3. Fíjate que la 1, una hepatitis C, no tiene por qué haber un soplo sistólico. La 2, un tromboembolismo pulmonar, tampoco tiene por qué haber un soplo. Generalmente el TEP, salvo complicación añadida, no produce un soplo por sí mismo. Lo que sí produce es un cuadro de disnea súbita, de taquipnea súbita en el paciente, pero no va a dar un soplo como manifestación principal. La 4, taponamiento cardíaco, tampoco. Taponamiento cardíaco sí que me puede justificar una hipotensión o la aparición de pulso paradójico, una serie de cosas, pero como manifestación cardinal no va a haber un soplo sistólico. Pues aquí, de las 4 opciones, la única, la que podría justificar que aparezca un soplo sería la 3. ¿Por qué? Pues porque es una valvulopatía. La única que puede soplar es esa, una patología valvular. Ya está, marcas la 3. Esa es una opción, esa es una forma de enfocarlo. La otra forma de enfocarlo, la forma complicada. Enredarte a ver qué ha pasado con el marcapasos, a ver cómo el marcapasos puede justificar que a mí me aparezca una insuficiencia tricuspídea. Mira, qué bonito es ignorar a veces
Qué bonito es ignorar. Si yo aquí me complico la vida y empiezo a especular qué puede haber pasado con el marcapasos, voy a tardar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y aunque le eche media hora a la pregunta nunca voy a estar seguro. Porque no soy cardiólogo, nunca he puesto un marcapasos. Y aunque lo sea, si hay formas más sencillas de enfrentarte a la pregunta, pues usa la forma sencilla, no te compliques la vida. ¿Qué ha pasado en este paciente? Pues te lo digo, desde el punto de vista ya complicado, para el que le guste entender hasta la última coma de cada enunciado. Pero ese no es el objetivo no es comprender todo al dedillo, el objetivo es sacar puntos. Al ministerio le da igual por qué aciertas, la cuestión es que aciertes, eso es lo importante, por los medios que sean necesarios. Vamos a ver, ¿qué le ha pasado a este paciente? Pues pinto las cámaras cardíacas, aurícula derecha, aurícula izquierda, que es el septo que separa las aurículas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esta es la tricúspide, esta es la mitral y aquí están las cavas. Vamos a ver. ¿Cómo se pone un marcapasos? Pues desde el punto de vista sencillo, lo más teórico posible, que nadie se complique la vida, un marcapasos no es más que un cable y un generador. El cable hace este trayecto, se mete a través de un acceso venoso y termina, por lo menos habitualmente, en el ventrículo derecho. Va a atravesar la aurícula derecha, pasa por el orificio de la tricúspide, llega al ventrículo derecho, está en contacto con el músculo ventricular derecho y de vez en cuando pues despolariza. Manda una señal, aquí está el generador, impulso eléctrico, esto estimula el ventrículo y él se contrae a la frecuencia que yo le haya programado. Bueno, pues este es el funcionamiento a grosso modo de un marcapasos. Bien, ¿qué puede tener esto que ver para que me produzca una insuficiencia tricuspidea? Pues mira, esto es una complicación rara, una complicación infrecuente, no suele ocurrir casi nunca. Pero fíjate que este cable, parte del trayecto, es el anillo de la tricúspide. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, cosa rara, insisto, que ese cable se quede enganchado en una de las 3 valvas de la tricúspide. Pues ese cable pasaría por una de las valvas, la deja un poco arrugada, la deja un poco desplazada con respecto a su plano habitual. Y entonces, ¿qué pasa? La válvula no cierra bien. Y a partir de ese momento, cada vez que se contrae el ventrículo derecho, parte de la sangre regurgita a la aurícula derecha y claro, esto produce un soplo sistólico porque coincide con la contracción del ventrículo derecho. Él se contrae, parte de la sangre vuelve hacia atrás porque la válvula no cierra bien y tienes ese soplo del que te hablan en la pregunta. No tiene más. Esa sería la forma complicada de acertar la pregunta. A lo mejor incluso si me apuras, pues la forma más bonita desde el punto de vista teórico, porque parece que lo entiendo y me siento más seguro al contestar. Pero es que en el MIR muchas preguntas no vas a tener seguridad. Enfócalas de la forma que sí sabes, de la forma sencilla, si es necesario hacerlo así. Y aquí hubieras acertado sin ningún problema. Si te hubieran preguntado simplemente ¿cuál de estas 4 cosas puede dar un soplo? La 3 hubieras marcado y punto, y hubieras acertado perfectamente. Otra cosa, por cierto, aprovechando la pregunta, nos dicen, el soplo aumenta con la inspiración profunda. Vamos a ver. Esto ya lo veréis, ya lo repasaréis a medida que avance el curso, cómo se comportan los diferentes tipos de soplos, pero este conocimiento es muy rentable, por eso lo voy a mencionar aquí. ¿Cuáles son los soplos que se incrementan con la inspiración? Los soplos de cámaras derechas. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa durante la inspiración? Durante la inspiración, la presión intratorácica se vuelve más negativa todavía. Y digo más negativa todavía porque ya sabéis que la presión intratorácica normal ya es negativa en sí misma. Esa presión intratorácica negativa, en reposo, es lo que hace que los pulmones estén permanentemente expandidos, tienen un grado de expansión. Bien, bueno, pues cuando yo inspiro, yo introduzco aire en los pulmones, la caja torácica hace una inspiración, eso es una presión intratorácica aún más negativa y claro, pues eso hace que llegue más sangre a través de las cavas. Si la presión intratorácica se hace más negativa, eso contribuye a incrementar el retorno venoso. Y como hay más retorno venoso, entra más sangre en aurícula derecha, entra más sangre en ventrículo derecho y, lógicamente, los soplos que sean debidos a patología valvular derecha van a ser más intensos porque pasa más sangre a través de esas válvulas.
Entonces, por ese motivo, los soplos de cavidades derechas, da igual si es un soplo tricuspídeo o si es un soplo de la válvula pulmonar, sea estenosis o sea insuficiencia, los soplos derechos se potencian con la inspiración, porque aumenta el retorno venoso. Eso se llama la maniobra de Rivero-Carballo, tiene nombre propio en cardiología. Por el contrario, los soplos de cavidades izquierdas se oyen mejor durante la expiración. Bien, de esa manera, al decirme que el soplo aumenta con la inspiración profunda, te están queriendo decir que es un soplo de cámaras derechas. Pero bueno, daba igual la cuestión, ¿cuál de estas da un soplo? Así de sencillo. Respuesta correcta 3, un punto para ti, y no todo el mundo ha acertado la pregunta, a pesar de que es sencilla en esencia. Bueno, pues la dejamos, la 197, la próxima vez haré lo posible por verlo lo más fácil que se pueda. Y pasamos a otra pregunta que pasa exactamente igual, la pregunta 47. La pregunta 47, es dejarte llevar por el autor de la pregunta. Fijaros que en todas las preguntas que estamos viendo, lo necesario para acertar no es saberte cosas, sino saber leer cosas, saber cuál es el dato importante que te está poniendo el autor de la pregunta en el enunciado. Fíjate la 47. Opciones posibles. Usted sospecha mediastinitis crónica sifilítica, tuberculosis, mediastinitis necrotizante aguda, mediastinitis secundaria a síndrome de Boerhaave. Vamos a ver, aquí, sin saber grandes cosas. ¿Qué te han dicho de la paciente? ¿Qué tiene? Lo que tiene, fijaros, es disnea, embotamiento facial, hemorragias en conjuntiva, y esto se ha instaurado lentamente durante meses, hasta hacerse insoportable. Placa de tórax normal. Esto no es lo importante. Si tuviera que definir en pocas palabras lo que me han contado hasta ahora, esto es un síndrome de la cava superior. ¿Qué es un síndrome de la cava superior? Si yo tengo cualquier patología, la que sea, porque esto puede ser debido a muchas causas, cualquier cosa que comprima la cava superior va a dificultar el drenaje de la parte superior del tórax, cuello y de la cabeza. Todo lo que drena en cava superior va a drenar mal y por tanto la sangre se va a acumular en ese territorio. Por eso, la gente que tiene un síndrome de cava superior, ¿qué te van a contar de ellos? Edema en la parte superior del pecho, la parte superior del tórax. ¿Cómo se llama ese edema? Tiene un nombre clásico, edema en esclavina. La esclavina es una prenda que es de origen religioso. Esto se utiliza a veces pues, en procesiones de Semana Santa y en rituales de tipo religioso, cubre por aquí, la parte superior, pues eso más o menos coincide con el territorio de drenaje de la cava superior. También se ingurgita el cuello, la yugular, la cara abotargada, puede aumentar la presión en los vasos conjuntivales y por eso puede haber microhemorragias en conjuntiva, lo que tiene esta mujer. Pero esto no es lo importante. Aquí lo importante es todo lo demás. ¿Y qué te han dicho? Y fíjate que el autor de la pregunta insiste en ello, diría que hasta se recrea. Dice, prostituta, ADVP, VIH, reconoce haber tenido diferentes ETS. Vamos a ver, prostituta, ADVP, ETS, VIH, te están pidiendo a gritos, ¡pon algo venéreo! ¡Pon algo venéreo! Te estoy regalando la pregunta. No es nada difícil. Aunque no sepas ni lo que le pasa a la paciente, con 4 cosas que son venéreas o están relacionadas con ese campo de enfermedades, la opción 1, sífilis, es perfecta. Oiga, es que yo he leído que el síndrome de cava superior también podría deberse a tuberculosis. Vamos a ver. La opción número 2, tuberculosis, seguro que por poder puede dar un síndrome de cava superior. Seguro que sí, seguro que habrá casos. Y la tuberculosis puede imitar y puede simular muchas cosas y tiene 1000 manifestaciones. Pero si quisieran que pongas la 2, te hubieran dicho otras cosas diferentes. Si quieren que pongas tuberculosis, ¿qué te van a contar? Para tuberculosis te hubieran dado factores de riesgo para tuberculosis, te hubieran contado algo mucho más tuberculoso, algo que sonase más a tuberculosis. Pero es que aquí, ¿qué te han dicho? Aquí te han contado fundamentalmente cosas venéreas. ¿A qué se dedica? ¿Qué ha tenido antes? ¿Qué tiene además? Es mucho más seguro que marques la 1. Aunque creas que la 2 también puede producirlo, pero no es lo importante. Si quisieran que fuera la 2, aunque es verdad que el VIH, pues sí, es factor de riesgo para tuberculosis, pero coño, te han contado que la placa de tórax es normal. ¿Qué quieren decir con eso? Quítale protagonismo a la 2, quítale protagonismo a la tuberculosis, porque la tuberculosis generalmente va a producir algo visible en la placa de tórax, como después veremos en alguna otra pregunta que aparece en este simulacro. Te estaban llevando de la mano. Si te ponen esas 4 cosas es para que pongas algo venéreo. Después, la 3.
mediastinitis necrotizante aguda. Es que no lo sé, es que ese tema no me lo he estudiado. No seas cobarde, no seas cobarde, atrévete a razonar con lo que sí sabes. Es que no sé nada. No, mentira, mentira. Sabéis mucho, pero mucho más de lo que pensáis. Otra cosa es que lo que sabes lo tienes desordenado, lo tienes mezclado, crees que se te ha olvidado, no lo sabes relacionar con las preguntas tipo test, para eso estamos aquí. Piensa una cosa, la 3 pone agudo. Te han dicho que lleva meses con el problema. Lleva varios meses con esto, hasta hacerse insoportable, pero lleva varios meses. No puedes marcar algo agudo si lleva varios meses, no puedes marcar la 3. La 4. Mediastinitis secundaria a síndrome de Boerhaave. Vamos a ver. Es que no sé lo que es el síndrome de Boerhaave. Bueno, pues si no lo sabes, no lo pongas. Si no lo sabes, no lo pongas, ya está. ¿Para qué vas a marcar la 4 si no sabes lo que es? Cuando la 1 pone sífilis, sí sabes lo que es. Y además te han dicho que es prostituta. Es de sentido común, esto no es de saber medicina, es de sentido común. La 4, síndrome de Boerhaave, ahora contaré lo que es. Pero antes de hablar del Boerhaave, que quede muy clara una cosa. Esto es una enseñanza que a mí me dio una vez un profesor que tuve durante una práctica y la verdad es que es una de las grandes verdades en medicina. Y esto tiene que guiar vuestro pensamiento, sobre todo cuando no lo sabes todo. Y en el día a día vais a ver muchas veces, cuando tengáis un paciente delante, que muchas veces no lo sabes todo y con lo que sí sabes tienes que dar un diagnóstico o estimarlo y tratar al paciente y solucionar un problema. La enseñanza es muy simple, os va a decepcionar, no penséis que es la piedra filosofal, pero es importante y mucha gente no lo tiene tan claro. Debajo de un peral puede haber naranjas, pero lo más probable es que haya peras. Pues aquí, si te han contado estas cosas, es para que marques la 1. Y si no sabes lo que es un Boerhaave, razón de más para no confiar en él. Y desde luego, si sabías lo que es un Boerhaave, por supuesto no puedes marcar la 4. ¿Qué es el síndrome de Boerhaave? Para que sea la 4, te tienen que contar un borracho que vomita. Alguien que tiene una borrachera impresionante. Durante las borracheras hay gente que vomita más y hay gente que vomita menos. Bueno, pues hay gente que cuando está borracho, cuando ha bebido una ingesta aguda alcohólica importante, no una borrachera que somos médicos, se supone que tenemos que hablar con propiedad, durante una intoxicación etílica aguda, hay veces que el vómito puede ser tan intenso, tan impresionante, aumentar tanto la presión a nivel gástrico, al hacer el valsalva para vomitar, bueno, pues eso puede incrementar bruscamente la presión en el esófago, puede reventar el esófago y el contenido gástrico pasa al esófago, se rompe y al mediastino. Claro, ¿qué es lo que pasa en un Boerhaave? Todo el contenido va al mediastino, va a haber aire en mediastino, ese es el cuadro del Boerhaave. Es una perforación esofágica debida a un vómito muy importante. Generalmente te contarán a alguien que ha bebido alcohol. Puedes tener vómitos por más causas, evidentemente, pero lo que describió Boerhaave era eso, una ingesta alcohólica aguda y se rompe el esófago durante el vómito. Entonces no va a ser la 4. Y si no lo sabías, pues tampoco podías poner la 4, precisamente por no saberlo. Mucho mejor la 1, que sí sabías lo que era. Y era una pregunta sencilla, podías con ella perfectamente. Así es como hay que pensar. Si una pregunta te supera, intenta superarla tú, con lo que sí tienes a tu alcance. Y estas 4 que hemos analizado, las 4 de una forma o de otra se podían aproximar. Mi más sincera enhorabuena a quien tenga bien las 4. Eso quiere decir que se ha atrevido a pensar. Los que no os preocupéis, si al final con el paso del tiempo estas preguntas podéis con ellas de sobra. Pero hay que ganar confianza, por eso hay que hacer simulacros, hay que entrenarse, hay que analizar el porqué de los fallos. Bien, dejamos estas 4 y nos vamos a una pregunta bastante escueta, que es la 79. Dice la 79: uno de los siguientes hallazgos radiológicos no es sugestivo de enfisema. No sé si recordáis, en el primer simulacro que analizamos, os dije que era importante, dentro de lo posible, estudiar las cosas de tal forma que se recuerden. A veces será una regla mnemotécnica obscena, otras veces consistirá en pintar ahí 4 penes y contar una historia graciosa, en fin, cada uno de la forma que se le ocurra, pero intentad darle un poco de colorido al estudio, porque es que si no al final se acaba olvidando. Todo lo que se aprende de forma mecánica, de forma obligada, de forma forzosa, se olvida mucho más. La pregunta 79, sobre los hallazgos radiológicos del enfisema, aquí lo que intentan siempre es igual, es confundirte entre enfisema y bronquitis crónica. Ya sabéis que los dos fenotipos característicos del EPOC, enfisema y bronquitis crónica, tienen muchas cosas que son contrarias. Entonces, por ese motivo, en el MIR muchas veces pues, se inspiran en ello y te hacen muchas preguntas tipo caso clínico, a ver si sabes cómo es uno, cómo es otro. Cómo distinguir claramente, cómo aprenderte de forma definitiva
cómo es un bronquítico crónico o cómo es un paciente enfisematoso. Pues mira, esto a mí me gusta siempre recordarlo de la siguiente manera. ¿Cómo es un paciente con bronquitis crónica? ¿Hayáis dado pulmón o no en CTO? Me da igual, de lo que te acuerdas de la carrera. Era un paciente bajito, gordito y azul. Bajito, gordito y azul. Azul porque tiene cianosis. Acordaos, ese era el fenotipo característico. Y por el contrario, un paciente con enfisema, decían de él que era alto, delgado y soplador. Soplador porque tiene mucha sensación de falta de aire, sensación subjetiva de disnea y está todo el rato con una taquipnea importante, el del enfisema. ¿Cómo recuerdo esto a largo plazo y las complicaciones clínicas y radiológicas y todo lo que es importante para el MIR? Intenta integrarlo con una historia que se pueda más o menos considerar, si no divertida, por lo menos ocurrente. Vamos a ver, a mí siempre me ha gustado comparar la bronquitis crónica con Sancho Panza y el enfisema con Don Quijote. ¿Por qué? Pues porque son clavados. ¿El bronquítico crónico cómo es? Pues hemos dicho que es bajito, gordito, pues aquí le pintamos. Este es el bronquítico crónico, con sus buenos mofletes. Ahí está. Como es Sancho Panza, le voy a poner su boina. Pinto unicejo. Así es como describen a Sancho Panza en el Quijote. Bien, pues ahí está. Y, por supuesto, como es la descripción clásica, acordaos que es azul. Azul como un pitufo. Así es Sancho Panza. Bien, este es el bronquítico crónico. ¿Qué te van a contar de él? ¿Cuál es el fenómeno principal en la bronquitis crónica? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de pacientes? El humo del tabaco, que es el factor número 1 en cuanto a las causas del EPOC, lo que hace es crónicamente irritar la vía respiratoria. Y al final, la vía respiratoria, cuando está crónicamente irritada, ¿qué hace? Pues los bronquios van a hacer más moco. Ese es el efecto crónico del tabaco sobre la mucosa bronquial en el bronquítico crónico. Más moco, más moco, más moco. Y llega un momento en el cual, esa es la definición clínica de bronquitis crónica, tiene tos y expectoración abundantes durante por lo menos 3 meses al año, durante al menos 2 años consecutivos. No hace falta que te aprendas de memoria la definición, eso da igual, eso, acuérdate, el bronquio está irritado, bronquitis crónica, y como consecuencia hace moco y más moco y más moco. Por eso expectoran alienígenas por la mañana, es una cosa brutal la cantidad de moco que pueden echar, y hay veces que esas infecciones, o sea, esas secreciones se pueden infectar. Por eso el bronquítico crónico de vez en cuando se reagudiza, por esa infección que ocurre con frecuencia sobre las secreciones que tiene. Bien, pues ese es el aspecto exterior de un bronquítico crónico. Vamos a pintar la placa de tórax por transparencia y a ver qué cabría esperar. Pero antes de meternos con la placa de tórax, vamos a compararlo con el compañero. Ya hemos dicho que si la bronquitis crónica es Sancho Panza, el paciente con enfisema pues es Don Quijote, bastante más alto que él. Le pongo bastante ancho el tórax, ahora explicaré por qué, pero por lo demás es muy delgado. Fijaros, las piernas son muy largas, brazos también largos, tal. Le pongo aquí la lanza en astillero porque es un ingenioso hidalgo. Ahí está. Ahora pintaremos los pulmones. Bueno, pues ese es el enfisematoso, que es Don Quijote. Bien, acordaos, el enfisematoso no es cianótico, no es cianótico. El enfisematoso es rosado. Tiene un color normal, un color rosado. Está todo el día resoplando, pero no tiene cianosis. Ahora veremos por qué. Lo pinto rosado entonces. Ahí está. A ver, diferencias importantes. Ahora me meteré con el tema de la radiología. Eso es lo último de todo. Manifestación clínica principal del paciente con bronquitis crónica, ya hemos dicho, tos y expectoración continua, infecciones frecuentes de repetición y una cosa muy importante, tiene más hipoxemia, atención, tiene más hipoxemia el bronquítico crónico que el enfisematoso. Lo voy añadiendo, este es el que tiene la presión arterial de oxígeno más baja, este por eso es azul. El enfisematoso también tiene cierto grado de hipoxemia, por supuesto, para eso tiene un EPOC,
pero no es ni mucho menos tan grave como en el paciente con bronquitis crónica. Este tiene la PO2 baja, pero no tanto como el otro. Por eso no tiene cianosis. Más cosas, vamos a ver. ¿Cómo es la clínica típica del paciente con enfisema? Ya hemos dicho, enfisema, atención, significa, es una palabra de origen griego, significa hiperinsuflación, significa exceso de aire. Es un pulmón que está muy lleno de aire, tiene mucho aire, pero tiene poco vaso. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con enfisema? Poco a poco el alveolo se dilata, se distiende, pero los vasos que forman parte de la pared del alveolo van siendo destruidos. Todos los septos interalveolares, lo que es el tejido conectivo que comunica un alveolo con otro, todo eso pues va a desaparecer poco a poco. Es por eso un paciente con enfisema, ¿qué es lo que le pasa? El paciente con enfisema tiene mucho aire en el tórax, pero muy poquito vaso, poco tejido conectivo, gran alveolo, pero con muy poca perfusión. Entonces, auscultación, atención a esto, auscultación de uno y de otro. El paciente con bronquitis crónica, ¿cómo esperáis que sea la auscultación? Todo esto, lógicamente, apuntando pues debajo de cada uno para poder compararlo. Auscultación del paciente con bronquitis crónica. Tiene los bronquios y la tráquea y los bronquiolos, todo, el árbol respiratorio está lleno de moco. ¿Eso cómo se traduce a nivel auscultatorio? Habrá roncus. Habrá también sibilancias, eso es lo típico, roncus y sibilancias. ¿Por qué? Pensad que todo lo que son las divisiones del árbol bronquial van a estar con tendencia a estar cerrados. No solamente por el moco, sino porque también cuando tenemos un cierto grado de hipoxemia crónicamente sostenido, tiende a hipertrofiarse la musculatura bronquial. Todo lo que son los músculos van a ganar más espesor y entonces le quitan luz al bronquio. Por eso pues hay cierto grado de broncoconstricción, va a haber sibilancias también. Roncus, sibilancias y otra cosa también típica del bronquítico crónico. El bronquítico crónico, ¿cómo se oye el corazón? Se oyen mal los latidos cardíacos. ¿Por qué se oyen mal? Porque todo lo que es ese ruido añadido, esos roncus, esas sibilancias, pues me dificultan el auscultar los latidos normales del corazón. Si el paciente le dices que tosa y es pectoral, limpiar un poco la vía aérea, pues ya los puedo volver a auscultar normal. Pero fijaos que interfiere con la auscultación cardíaca normal. ¿Cómo es la auscultación en un paciente con enfisema? Un paciente con enfisema, cuando le auscultas, no oyes nada, absolutamente. Se oye fatal. ¿Por qué? Un paciente con enfisema, fijaros que el pulmón está muy lleno de aire y hay muy poquito vaso. Mucho aire, pero realmente poco parénquima pulmonar. Es un pulmón que está sobredistendido. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de aire? El aire se comporta como atenuante en la transmisión de las vibraciones. ¿Qué pasa entonces? Cuando oyes al paciente con enfisema, el murmullo vesicular se oye muy disminuido. ¿Por qué? Porque todo es aire. Todo es aire, mucho aire, pero muy poco de lo demás. Por ese motivo el murmullo vesicular se percibe como muy lejano, como muy mal. Y otra cosa, en el paciente con enfisema, el latido cardíaco se oye también muy lejano. Es como un tórax silencioso. ¿Por qué? Tenemos el corazón rodeado de dos enormes bolsas de aire, que son los pulmones, y además el tórax del paciente con enfisema está muy distendido. Es lo que se llama un tórax en tonel. Poco a poco va aumentando la cantidad de aire, más aire, el tórax se va distendiendo y entonces al final queda el corazón como muy lejos de la pared torácica. Cuando lo auscultas, pues apenas oyen los tonos cardíacos. Fijaros que en un caso los oigo mal por los ruidos añadidos, tórax ruidoso, bronquítico crónico, y en el otro caso lo oigo mal porque hay demasiado aire alrededor y no transmite bien las vibraciones debidas a los latidos cardíacos. Tórax silencioso, paciente con enfisema. Vamos a ver cómo sería la placa de tórax en cada caso. Esto ya se puede incluso deducir con lo que hemos contado. Vamos primero con el bronquítico crónico. El paciente con bronquitis crónica, ¿cómo están los bronquios? Hemos dicho. Bronquios y sus sucesivas divisiones. La pared de los bronquios va a estar más gruesa, va a haber una hipertrofia de la muscular, va a haber más glándulas mucosas, va a haber más secreción bronquial. ¿Qué pasa entonces? Pues cuando ves la placa de tórax del paciente con bronquitis crónica, tiene un aspecto como tórax sucio, no se ve como una radiografía de tórax normal. ¿Por qué? Hay un aumento de la trama broncovascular.
Así es como se dice técnicamente, aumento de la trama broncovascular. Los bronquios y los vasos se ven de más en el bronquítico crónico, por la hipertrofia de las paredes, etc. Aparte, otra cosa, el paciente con bronquitis crónica tiene el oxígeno bastante más bajo que el paciente con enfisema. ¿Qué es lo que hacen los vasos pulmonares cuando están sometidos crónicamente a mucha hipoxia? Los vasos pulmonares, cuando se someten a hipoxia crónica, tienden a cerrarse. Eso hace que se vean distintos en la placa de tórax. Aumento de la trama broncovascular. Bien, ¿qué más puedes ver en un paciente con bronquitis crónica? Es más frecuente que te encuentres signos de hipertensión pulmonar. ¿Por qué va a haber más signos de hipertensión pulmonar en el paciente con bronquitis crónica? Por la mayor hipoxemia. Los vasos pulmonares se cierran cuando hay hipoxemia. ¿Qué pasa entonces? Pues hay más riesgo de que desarrolle una hipertensión pulmonar con el tiempo. Y datos de hipertensión pulmonar, pues aquí veríamos los ilios aumentados, la arteria interlobar inferior derecha se vería más prominente, en fin, se ven pues los vasos como más marcados por esa hipertensión pulmonar que se produce. Y con el paso del tiempo, en el paciente con bronquitis crónica, esa hipertensión pulmonar representa un aumento de la postcarga para el ventrículo derecho. Es decir, el ventrículo derecho encuentra más resistencia a su vaciado, tiene que hacer más fuerza para poder mandarse a los pulmones porque hay hipertensión en los vasos pulmonares. ¿Qué pasa entonces? Con el tiempo, en el bronquítico crónico, se genera una dilatación de las cámaras derechas. Va a haber una dilatación del ventrículo derecho, va a haber una dilatación de la aurícula derecha, ¿y eso cómo se llama? Cor pulmonale crónico. Lo pinto. Esto es una silueta cardíaca normal. Con el paso del tiempo, la silueta cardíaca cada vez va a ser mayor. Va aumentando el índice cardiotorácico. Cor pulmonale crónico. Cor pulmonale crónico es una dilatación de las cámaras derechas que es secundaria a la hipertensión pulmonar que obedece a los fenómenos que hemos descrito antes. Bien, pues esto es lo que verías en la placa de tórax de un paciente con bronquitis crónica. Aumento de la tromba broncovascular, acordaos esto de la dilatación del corazón. Incluso a veces, si tienes suerte, te puedes encontrar lo que se llama imagen en raíl de tranvía. Imagen en raíl de tranvía. ¿Qué es esto de la imagen en raíl de tranvía? Hemos dicho que los bronquios van a engrosar sus paredes. ¿Qué pasa entonces? Si las paredes de los bronquios se hacen lo suficientemente gruesas, puede ser que los bronquios principales los veas como semidibujados ahí en la placa de tórax, como los raíles de un tranvía, se ven como paralelos que se van hacia la periferia. Bueno, pues eso es debido a lo que hemos dicho antes, al aumento de la trama broncovascular. Vamos a la placa de tórax del paciente con enfisema. Aquí fijaros, el aspecto es diferente. Fijaos en la diferencia en esto. Esto que estoy pintando aquí son las cúpulas diafragmáticas. Bien, las cúpulas diafragmáticas en el bronquítico crónico son más o menos normales. En el paciente con enfisema, fijaros, el diafragma puede estar totalmente aplanado. Totalmente aplanado. ¿Por qué? Porque el paciente con enfisema lo que le caracteriza ¿qué es? La hiperinsuflación. No te vas a encontrar las típicas cúpulas diafragmáticas de siempre, no. Te vas a encontrar los diafragmas planos. Te vas a encontrar los pulmones muy distendidos. Ahí los pinto. Atención a lo siguiente. Los pulmones los pinto negros. Totalmente negros. Más negros que los huevos de un grillo. Sumamente ennegrecidos. Ahora explicaré por qué. Esto es una diferencia crítica con respecto al paciente con bronquitis crónica. Vamos a ver. Ahí están. ¿Por qué en un paciente con enfisema los pulmones se ven tan negros? Porque contienen principalmente mucho aire. Son ricos en aire, están sobredistendidos. Mucho aire, poco vaso, mucho aire, poco parénquima pulmonar. ¿Qué pasa entonces? Pues se ve negro. Igual que la imagen que veíamos antes del neumotórax. Neumotórax es aire en pleura y se ve totalmente negro porque ahí no hay más que aire, solamente hay aire en pleura. Bueno, pues aquí en los pulmones del paciente con enfisema hay mucho aire, en proporción hay mucho más aire que vaso, mucho más aire que bronquio, mucho más aire que ninguna otra cosa. Por eso los pulmones se ven como hipertransparentes. Fijaros en este momento, podéis ver una radiografía real de un paciente con enfisema. Os dais cuenta, entre costilla y costilla, el color del campo pulmonar está absolutamente ennegrecido, mucho más que en una placa de tórax normal. Bien, eso ya van dos cosas. Sobredistensión en las cúpulas diafragmáticas aplanadas, mucho más negro de lo normal,
Y atención a las costillas. Un paciente con enfisema, hemos dicho que el contenido de aire en el tórax es muy superior a un paciente normal. Va entrando aire que luego no sale, por eso es una enfermedad obstructiva, entra aire que después no sale, entra aire que después no sale y al final el tórax aumenta en todas sus dimensiones. Aumenta de ancho, aumenta de profundo, tórax en tonel y las costillas también modifican su configuración normal. Las costillas te las vas a encontrar muy horizontales. Las pinto. Horizontalización de los arcos costales. Van a estar muy horizontales por esa sobredistensión del tórax. ¿Qué más vemos aquí? Fijaros esto. Esto que está aquí entre medias de los dos pulmones, lógicamente es el corazón. Pero fijaros qué aspecto tiene. Es un corazón que se le ve como muy pequeñito y verticalizado. Eso se llama corazón en lágrima. Corazón en lágrima. ¿Por qué? Sencillo. Los pulmones, muy llenos de aire, lo que hacen es comprimir desde ambos lados al corazón. En lugar de estar cómodamente tumbado, como suele estar en un paciente normal, está como muy verticalizado. Modifica su configuración en el espacio porque está comprimido desde los lados. Un paciente con enfisema es raro encontrarte un coro pulmonar crónico, eso es mucho más del bronquítico crónico. Aquí encontramos un corazón en lágrima, como una gota de un líquido. Bien, pues así es como lo vamos a encontrar en la placa de tórax de un paciente enfisematoso. Nos queda por ver un poquito la gasometría característica. Ya hemos visto cómo está el oxígeno. Fijaros, hemos dicho que el paciente con bronquitis crónica tiene un oxígeno mucho más bajo que el paciente con enfisema. ¿Qué es lo que pasa con el CO2? Atención a esto, hay una diferencia. El paciente con bronquitis crónica, su centro respiratorio se acostumbra al CO2 poco a poco. Y al final, el paciente con bronquitis crónica acaba reteniendo CO2 crónicamente. Por eso, si le haces una gasometría, te encontrarías una PCO2 incrementada. Cuanto más grave es el EPOC, generalmente pues va a retener más CO2, te vas a encontrar pues más retención. Bien, paciente con enfisema. El paciente con enfisema hemos dicho que es alto, delgado, por eso es Don Quijote, y es soplador. Soplador, está todo el día, tiene más sensación de ahogo, por eso hiperventila, está taquipneico. Y ya sabéis que cuanto más rápida es la ventilación, más CO2 se elimina por los pulmones. Por ese motivo, ¿cómo estará la PCO2 en el paciente con enfisema? Baja, porque hiperventila. Un paciente con enfisema, la PCO2 tiende a estar disminuida como consecuencia de esa hiperventilación. Con el paso del tiempo, algunos acaban reteniendo CO2, pero son los menos. Así que por eso va a estar o bien disminuida o como mucho normal, pero es raro que un paciente con enfisema retenga CO2 porque está continuamente hiperventilando. Bien, preguntas que os puedan hacer en el MIR, aparte de lo dicho. ¿Cuál de los dos se infecta más? Acordaos que se infecta más el bronquítico crónico por aquello de las secreciones, se pueden sobreinfectar. El enfisematoso tiene menos agudizaciones infecciosas. Bien, pues vamos a ver, esta pregunta 79 dice: uno de los siguientes hallazgos radiológicos no es sugestivo de enfisema. Bien, pues enfisema será todo lo que suponga una gran retención aérea en el tórax, dice la 1. Incremento de la transparencia retroesternal. Eso es verdad. Si yo viese la placa de tórax, esto que he pintado aquí, desde el punto de vista lateral, me encontraría que por delante del corazón aumenta la separación con la parrilla costal, ahí hay más aire. Por detrás del corazón también aumenta la separación con la parrilla costal, hay más aire por delante y por detrás del corazón. Pero lo que dice ahí, eso de la transparencia retroesternal, pues es mayor, Claro, hay más aire en todas las dimensiones que rodean el corazón, por eso se oye menos cuando se ausculta. 3. Incremento de la transparencia retrocardíaca, lo mismo que dice la 1, pero por detrás. 4. Las sombras broncovasculares no alcanzan la periferia del pulmón. Por eso se ve negro, Por eso se ve negro. Apenas hay sombras broncovasculares. Es todo lo contrario que aquí. El bronquítico crónico tiene un incremento del trazado broncovascular. Aquí hay un decremento, pulmón negro. Por eso aquí la que no me cuadra es la 2. La 2 dice: índice cardiotorácico aumentado. El índice cardiotorácico es esto. Es esto. Es lo que representa
en esta separación, la silueta cardíaca con respecto al total de la caja torácica. Por eso el índice cardiotorácico está aumentado aquí. ¿Por qué? Porque en el bronquítico crónico es donde hay más cardiomegalia, cavidades derechas, más coro pulmonar y crónico, por eso es aquí donde aumenta ese índice cardiotorácico. Aquí, en todo caso, está hasta disminuido, corazón en lágrima. Así que por eso la 2 sería la respuesta correcta. Bien, enseñanza de esta pregunta, aparte de simplificar un poquito el tema a la hora de estudiar, pues esto te hace que se recuerde mejor. Hay que saber reconocer las imágenes. Si os ponen una placa de bronquitis crónica, saber distinguirla a golpe de vista porque es muy fácil de una radiografía de un enfiesematoso. En este momento podéis comparar en estas dos imágenes lo que ocurre en un caso y lo que ocurre en el otro. Fijaros que no tienen absolutamente nada que ver, ¿eh? A golpe de vista se comprende muy bien cuál es cuál. Bueno, pues dejamos entonces la pregunta 79. Permitidme que borre esta historia. Y cuando estudiéis, intentad hacer lo mismo, siempre que podáis, porque de lo contrario se hace muy cuesta arriba el estudio, se hace mucho más pesado. Bien, dejamos la 79 y nos vamos a la pregunta 109.